Dice su palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Palabra de Dios. Amén. Maravillosa esta palabra que hoy Dios nos regala. Pero antes de entrar al estudio de esta enseñanza, ya Dios me había colocado en el corazón esta palabra tan especial, y hoy quiero compartirles a ustedes, mis hermanos. Quiero compartirles esta palabra muy especial en la cual Dios quiere bendecirnos a usted y a mí. Como decía una de las alabanzas en unos versos, en el cual decía que hoy Jesucristo te quiere bendecir y me quiere bendecir. Amén. Y Cristo hoy nos bendice bajo esta palabra. Quiero compartirles el tema: tiempos peligrosos para el cristiano. Pero antes de todo, antes de entrar, cuando me refiero a la parte de esa expresión cristiano, cuando hablamos de esa partecita y analizamos, cristiano quiere decir que somos conocedores de Cristo. Yo, por la gracia de Dios, soy cristiano. Soy cristiano por esa gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que en ese amor tan grande, Él envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que nos diera esta oportunidad de conocerle a Él, y un día no muy tarde llegar a esa meta y vivir con Él en su gloria. Por eso hoy quiero compartirles esta palabra bajo ese título: tiempos peligrosos para el cristiano. En este momento, ustedes, si miran a su alrededor o escuchan a su alrededor, el tiempo está muy peligroso, si lo vamos a hablar humanamente. El tiempo, en este instante, ustedes escuchan violencia por todo lado. Y a veces esa violencia no solamente está lejos de nosotros, sino que a veces también puede estar minando en nuestros hogares. Y ese es un peligro para usted y para mí, que conocemos de Jesucristo. ¿Y por qué es un peligro? Pues ahora me voy a referir a ese peligro espiritual en el cual usted y yo todos los días batallamos.
No es solamente el día de ayer, no solamente es hoy, ni el día que viene. Todos los días usted, como creyente, como cristiano, tiene su peligro. Tengo ese peligro espiritual. Amén. Entonces yo me refiero que nosotros estamos en un peligro espiritual como creyentes. ¿Por qué? En este momento Dios nos está diciendo y nos está recordando que Él nos ha dado una libertad. Usted y yo tenemos ese privilegio, amados hermanos. Si usted escudriña claritamente el versículo 19, ahí nos está hablando de esa libertad que usted y yo tenemos para presentarnos delante de Él, en ese lugar especial. ¿Cómo se llama ese lugar especial? Lugar santísimo. Pero usted y yo tenemos ese privilegio que Él nos ha dado esa libertad por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por medio de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, usted y yo somos privilegiados. Primero que todo porque usted ha creído, ha colocado su fe. Pero en estos tiempos estamos en ese peligro espiritual en el cual trata de apartarnos de esa presencia. Quiere quitarnos esa libertad. Pero usted y yo somos conscientes que Jesucristo nos ha dado esa libertad para alcanzar el privilegio de estar en su presencia. Cada vez que usted se acerca en oración delante de Dios, amado hermano, usted está en ese lugar santísimo. Amén. Personalmente yo creía que tal vez porque yo oraba, tal vez Dios me escuchaba, pero yo, escudriñando la palabra, entendí que tengo esa libertad por esa sangre de Cristo Jesús y que Él me da ese privilegio de estar en el lugar santísimo que es la presencia de Dios a través de la oración. Amén. A veces yo personalmente estaba confundido. Yo creía que este atrio era el lugar santísimo. Esto es solamente como una representación, este espacio. Pero en sí el lugar santísimo es cada vez que usted y yo buscamos la presencia de Dios, Dios nos permite llegar a estar en ese lugar. Si yo les hago la pregunta, amados hermanos, ¿usted cree que está cada vez que busca de Dios, llega a este lugar santísimo? ¿Solamente el pastor? Yo creo que todos ustedes buscan de Dios en oración. Cuando ustedes buscan a Dios en oración, ustedes están allí en ese lugar santísimo. Y cuando usted y yo estamos en ese lugar santísimo es con un propósito especial, amados hermanos. Usted como papá, usted como mamá, cuando sus hijos quieren algo, ¿cierto? Que se le acercan y le piden. Pues la misma manera somos nosotros con nuestro Padre Celestial. Cuando tú y yo estamos en oración, llegamos a ese lugar santísimo. ¿Para qué? Para colocarle nuestras peticiones. A pesar de que Dios ya conoce tu necesidad. A pesar de que Dios ya conoce tu corazón y tu mente. Pero Él está dándonos ese privilegio de llegar a su lugar santísimo, que es su presencia. Y lo más hermoso es de que usted y yo tenemos ese privilegio por la sangre de Cristo Jesús, porque usted ha creído, porque usted ha colocado su fe.
Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos esa libertad. ¿Y qué quiere Dios en este momento? Que recordemos y que siempre le busquemos a Él para no volver a perder esa libertad, para no perder ese privilegio. Eso es lo que quiere Dios, abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que descudriñemos los peligros espirituales. Amén. Por eso dice, Dios por medio de su palabra te recuerda a usted y a mí que tenemos ese privilegio, pero el privilegio más hermoso es de que usted y yo somos hijos de Él, somos hijos de Dios. Amén. Ustedes y yo hemos escuchado a toda la humanidad que dice, sí, nosotros somos hijos de Dios, dice. Porque Él fue que nos creó, Él nos dio la vida. Bueno, tienen mucha la razón, pero resulta que usted y yo conocemos a Dios por medio de Jesucristo y tenemos ese privilegio especial de ser hijos legítimos de Dios. Usted y yo somos hijos legítimos de Dios por esa libertad en Cristo Jesús que Él nos dio a través de su sacrificio. Amén. Pero lo más importante, ¿qué nos dice Jesucristo? Él vino acá por usted y por mí, y Él está esperando a muchos a que procedan al arrepentimiento. Pero lo más importante es de que Jesucristo, Él vino a abrir un camino nuevo. Un camino nuevo, dice su palabra, y vivo. Amén. Mas antes, si usted y mi persona veíamos, nos movíamos, sentimos, así como ahora hace nuestro cuerpo, pero resulta y acontece que estamos muertos en la presencia de Dios. Nuestros caminos o el camino de la humanidad que no está en la presencia de Dios todavía es un camino de muerte. Pero el camino de usted y el camino mío en Jesucristo es un camino nuevo y de vida eterna. Amén. ¿O usted por qué viene a la casa de Dios? Yo creo que ustedes no vienen que tal vez porque ya no tengo nada que hacer en mi casa. Ya, para no aburrirme. No, yo sé que usted viene con un propósito especial, espiritual, que es ir creciendo en la vida espiritual e ir afirmándose aún más en ese camino nuevo y vivo que Jesucristo le ha hecho conocer a usted y a mí. Amén. Ahí es que nosotros debemos tener cuidado, mis amados hermanos, porque a veces buscamos a Dios por la emoción o por cuando estamos, como dice, en las situaciones, en esas dificultades, ahí buscamos a Dios. Pero como Dios en su misericordia es bueno, te saca y de allí ya te olvidas. Pero Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de caminar ese camino nuevo de vida verdadera. Amén. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? Ahí su palabra lo está diciendo, que Él lo hizo a través del sacrificio, a través, dice, del velo. Esto es su carne, y su carne es el sacrificio que Él hizo. ¿Para quién? Para usted y para mí, que tuviéramos esa libertad, para ese perdón de tus pecados y de mis pecados.
Y lo más importante, Dios nos enseña que nuestro gran sacerdote sobre toda la casa de Dios se llama Jesucristo. ¿Y cuál es esa casa de Dios? Amados hermanos, no es esta construcción. La casa de Dios es usted, porque Dios dice que el Espíritu Santo mora en usted y nosotros somos el templo de Dios. Es por eso que Dios nos cuida. Por eso yo en una de las alabanzas decía que Él me ama y me cuida porque Él me dio la salvación. Y Él te ama y Él te cuida y te ha dado la salvación. Ahora Él quiere que tú no retrocedas hacia atrás. Él quiere que siempre miremos adelante, que su mirada espiritual esté en Cristo Jesús, que Él es el gran sacerdote de su vida y de mi vida, porque usted es la casa de Dios y yo soy la casa de Dios. Amén. Eso es lo que Dios hoy nos hace acuerdo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo no nos vayamos a perder. Y lo que Dios quiere con usted y conmigo, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué te dice Dios hoy? Si tú lo ves en el versículo 22, ahí está lo que Dios quiere para contigo, lo que usted debe hacer con Él, para usted estar en su presencia, para yo estar en la presencia de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Él nos está diciendo, acércate o acerquémonos con corazón, ¿qué? Allá era la pregunta que yo le hacía la primera. ¿Usted sí está con ese corazón sincero? ¿O solamente tal vez porque tengo unas dificultades voy a estar siempre buscando de Dios? No, Dios quiere que nos acerquemos a Él con el corazón sincero. Ahora nos dice, en plena certidumbre de la fe, ¿cierto? De fe. Pero Dios quiere, amados hermanos, que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Cuando Él dice que es sincero, es de que nosotros nos presentamos sin engaño. Otra cosa, amados hermanos, Dios nos habla así a través de su palabra. Él dice que sin engaño, pero resulta y acontece que a Dios no lo podemos engañar. Tal vez a ustedes, entre nosotros nos podemos engañar, pero en la presencia de Dios, allá no hay engaño. Porque ustedes bien saben que son muy conocedores de la palabra de Dios. Ya ustedes son conscientes espiritualmente, ya son personas maduras espiritualmente. ¿Por qué no podemos engañarle a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él está en todo lugar. Él es el Todopoderoso. Amén. Y Él siente lo que usted tiene en su corazón y en su mente. Por eso es omnisciente. Entonces a Él no lo podemos engañar, sino que Él en su palabra nos enseña, nos vuelve a recordar. Él dice que nosotros le debemos buscar a Él, acercándonos con un corazón sincero, o sea, sin engaño. Cuando nosotros entendamos por qué sin engaño, ¿qué quiere decir Dios en esa parte a usted y a mí? Quiere decir que delante de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, nosotros debemos vivir y practicar lo que Dios nos enseña. O sea, presentar una conducta vivencial. Cuando dice una conducta vivencial, quiere decir cómo es su comportamiento, como puede decir allá en Popayán, aquí en Silvia, aquí en esta vereda, cómo es su comportamiento ante su
mismo hogar. ¿Cómo es su comportamiento ante sus vecinos, ante el prójimo que usted nunca lo ha visto? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos con nuestro corazón sincero en esa conducta vivencial. O sea, en otras palabras, con buen testimonio. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar si no estamos practicando lo que Dios nos enseña? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Entonces, si nos acercamos con esa clase de actitud, quiere decir que nuestro corazón hacia Dios no es sincero. Pero también nos está diciendo que nos acerquemos con una certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo confiemos plenamente en Dios, que su fe sea, como dice, genuina, que no haya dudas, que usted hoy sí y mañana no. Eso es lo que Dios nos está hablando, que nuestra fe debe ser genuina, con certidumbre o en plena certidumbre de fe. Pero también nos dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo estará nuestra conciencia humanamente? En este momento, Dios ya conoce tu mente y tu corazón. Y la mente y el corazón va a formar esa conciencia. A veces si está cargada o si en realidad estamos buscando de la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere que nosotros estemos purificados nuestros corazones, principalmente de la mala conciencia, y lavados nuestros cuerpos con agua pura, dice? Pero resulta y acontece, amados hermanos, que el agua pura, pues yo sé que tal vez nos bañamos todos los días, pero Dios quiere que entendamos que es el agua espiritual del Espíritu Santo. Que usted y yo seamos redargullidos por el Espíritu Santo para podernos purificar. Si ustedes en la presencia de Dios levantan su clamor a que Él nos dé esa sabiduría espiritual, Él te la concede por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace mirar en qué andas mal, en qué ando mal, y de ahí ya nos da las correcciones, o nos da, por decir, la solución de cómo vamos a salir de esa dificultad espiritual. A eso es lo que se refiere, que nosotros debemos tener en cuenta que nuestro corazón, nuestra conciencia deben estar limpias para estar en la presencia de Dios. Lo dice en el versículo 22. Eso es lo que dice Dios y quiere Dios de usted y de mí. Que nosotros vivamos un comportamiento muy diferente a la persona que no conoce de Dios. Pero si nosotros salimos de allí, ese es un peligro para usted como cristiano y un peligro para mí como cristiano. ¿Peligro de qué? Peligro espiritual, en la vida espiritual. Eso es lo que Dios hoy quiere que usted y yo vayamos recordando y aprendiendo para crecer y caminar en la fe que Cristo nos ha enseñado. Amén. Luego él dice en el versículo 23, en el 23, nos está hablando. ¿Qué nos dice? Mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Cierto que allí hay una coma? Los que están siguiendo la lectura, allí hay una coma. Dice, mantengamos firmes, coma, sin fluctuar.
Amados hermanos, cuando ustedes se entiende por firmes, quiere decir que es en una sola línea. Por decir, si yo les digo colóquenme y háganme en una fila aquí recta, quiere decir que esa fila debe estar firme. A eso es lo que se refiere Dios en la palabra firme. Dice que usted y yo siempre nos mantengamos ¿qué? Firme. Firme quiere decir derechos y erguidos así. Erguidos es así. O sea, con la frente en alto. Eso se llama firmes. Usted, mi hermana, mi hermano, que ya somos seguidores de Cristo, mantengámonos firmes en ese conocimiento. Amén. Pero ahí sigue otra palabrita muy especial. Dice, sin fluctuar. Bueno, mis amados hermanos, esa palabra fluctuar es un término muy especial que está escrito siempre, como dice, en español, ¿no? Pero traducido ya para el entendimiento de nosotros, yo se las voy a colocar, es facilito, dice, fluctuar en español es como dudar y vacilar. Pero para que me entiendan, ustedes han visto en su entorno de su contexto, cuando azota el viento y ustedes han mirado que las hojitas van y vuelven, o si ustedes se han puesto a mirar un lago en donde el viento lleva el agua hacia allá y lo trae hacia acá. A esa manera es la explicación de la palabra fluctuar. Quiere decir que va para allá y viene para acá. Y déjenme decirle, amados hermanos, que en este tiempo, y como la palabra de Dios se está cumpliendo porque el tiempo se acerca, y yo sé que ustedes me están entendiendo a qué tiempo me estoy refiriendo, pero les aclaro que el tiempo de Dios ya se acerca por medio de la venida de Jesucristo. En este tiempo, y su palabra lo dice, que el pueblo de Dios será zarandeado. Y déjenme decirle que en este tiempo mucho cristiano está fluctuando para allá y para acá, para allá y para acá. Pero Dios me está diciendo, a usted y a mí, en su palabra dice, mantengámonos firme, ¿cierto? Mantengámonos firme, no seamos fluctuantes, no seamos fluctuantes, amados hermanos, no dudemos de lo que Dios nos ha prometido o te ha prometido y me ha prometido. No seamos como esas aguas que lleva el viento para allá y para acá, o como las hojas para allá y para acá. Si usted es un creyente, conoció a Jesucristo, le aceptó en su corazón, manténgase firme, porque usted bien ya ha escuchado esa palabra tan especial que Dios nos enseña y nos habla, que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Dios hoy nos está pidiendo ser firmes, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar. Como todo objeto que es arrastrado por el agua o por el viento. Esto no quiere que usted y yo caigamos. Entonces, amados hermanos, este es el momento. Mire, amados hermanos, este es el momento en que un creyente empieza a ir para allá y para acá. Esa es una puerta abierta que usted y yo le podemos dejar a nuestro enemigo
llamado Satanás. Esa es una puerta abierta. Si un cristiano empieza a fluctuar en su fe, esa es la puerta abierta que espera ese enemigo para poder acabarlo de sacar. Amén. Aquí muchos creyentes, no solamente aquí, sino en todas partes, van y vienen, van y vienen. ¿Cómo quiere decir? Bueno, un pastor decía que esta clase de cristianos no eran porque tal vez no conocían de Dios, sino que ya eran cristianos resabiados, que eran como, ustedes de pronto no han tenido un animalito, una vaca, un ovejito, que le gusta pasarse a la huerta del vecino, y usted por más que lo tapa, él busca el rotico y se va. Así mismo decía ese pastor que el cristiano que tiene ese resabio mantenía de congregación en congregación. Pero ¿cuál era de pronto la razón de ese cristiano? Que cuando se le preguntaba por qué hacía o por qué tenía esa actitud, él decía que andaba buscando la verdad. ¿Cuál verdad, amados hermanos? Si Jesucristo ya nos enseñó la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Y la verdad de lo que él dijo era que nadie llega donde nuestro Padre Celestial si no reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Eso lo dijo Jesucristo. Pero hoy en día, déjenme decirle que muchos creyentes, muchos cristianos andan fluctuando, que buscando la verdad. Hace rato nomás el pastor me recordaba que habían muchos cristianos que él ha escuchado, dice: no, es que aquí no se siente la presencia de Dios. Acá en esta congregación tampoco se siente. Pues me voy acá porque acá sí dicen que acá sí se siente. Amados hermanos, eso es la puerta abierta que le dejan al enemigo. ¿Para qué? Para mantenerlos distraídos y alejarlos de la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, usted y yo ya conocemos la verdad. Yo conocí la verdad por medio de Jesucristo. ¿Cuál fue esa verdad? En que yo estaba en pecado, en que mi alma estaba lejos de Dios, y si yo no tenía, como dice, esa voluntad de abrirle la puerta a Cristo Jesús, pues tarde o temprano me iba a perder eternamente. Pero Dios le está diciendo a usted y a mí de que nosotros debemos estar firmes, no debemos estar fluctuando, no debemos decir: es que aquí no se siente la presencia de Dios, es que allá tampoco. Entonces empezar a andar como yo le estaba comentando, como ese animalito que se sale de esta huerta, se mete en la otra y se mete en la otra, y así. No, usted y yo ya sabemos la verdad, que Jesucristo es nuestro camino, que Jesucristo es esa verdad, y que Jesucristo es la vida eterna, y que por Él llegamos al Padre Celestial. Amén. Entonces, amados hermanos, no nos dejemos, como dice, distraer del enemigo. Y lo más peligroso, amados hermanos, es de que en este tiempo los mismos hermanitos están permitiendo a que esa puerta para el enemigo se abra. ¿Cómo? Yo puedo decirle aquí a mi hermano: es que mi hermano, aquí no se siente la presencia de Dios. Camine donde yo estoy, allá sí se siente. Y ya estoy invitando a que caiga mi hermano. Y eso no es así, amados hermanos. Usted y yo, le vuelvo a reiterar, usted ya conoce esa verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Amén. Esa verdad se llama Jesucristo, y por Él usted tiene ese privilegio de esa libertad de relacionarse con Dios
en ese lugar santísimo. Si ustedes miran la historia antes de Jesucristo, el ser humano no tenía ese privilegio de estar en la presencia de Dios. En ese tiempo, los que tenían ese privilegio eran solamente los sacerdotes. Y recuerden que hay historias de que sacerdotes que buscaron la presencia de Dios en conciencia, como dice, pecaminosa, ¿qué les pasaba? Morían allá adentro en ese lugar, ¿cierto? Pero hoy, por hoy, usted y yo estamos bajo la gracia de Cristo Jesús, que ya no tenemos ese peligro, y el peligro único es de que tal vez nosotros le dejamos abierto la puerta al enemigo para que nos desvíe del camino, nos desvíe de estar firmes, siempre enfocados a la presencia de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, no fluctuemos, o sea, no nos empecemos a, como dice, ir de aquí para allá y de allá para acá, porque Dios quiere es que nosotros miremos y que sigamos hacia adelante. Amén. Por eso Él dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Ahora dice, la profesión de nuestra esperanza. Allí hay otra comita. Amados hermanos, cada uno de ustedes y yo tenemos una profesión. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes qué profesión tienen, ustedes me van a decir, es que yo no he ido al colegio, yo no he ido a la universidad, yo no he ido, o yo no soy estudiado. No, amados hermanos, todo lo que Dios nos ha permitido hacer, esa es una profesión. Si usted es cultivador, esa es la profesión de agricultor. Si usted pastorea animales, vacunos, ovinos, esa es la profesión, o sea, ganadero. ¿Sí? Y si usted es comerciante, pues esa es su profesión. Eso es lo que Dios le ha permitido. Y si es un profesional, estudiante y todo eso, eso es lo que Dios le ha permitido. Pero resulta que espiritualmente a usted y a mí, Dios nos ha entregado una profesión. Y Él aquí nos está hablando. Él está diciendo la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es su profesión, amada hermana? De lo que nos habla aquí la palabra. ¿Cuál es la profesión suya? Bueno, les aclaro esa profesión. Esa profesión que usted y yo tenemos como conocedores de Dios es la fe. Pablo lo dijo, yo correré esa profesión hasta llegar a la meta. Entonces, amados hermanos, usted y yo tenemos una profesión espiritual, que es la fe. Si nosotros dejamos caer esa profesión, es porque le hemos dejado la puerta abierta al enemigo. Es porque estamos fluctuando en la fe. Quiere decir que estamos diciendo, no, acá es que está la presencia de Dios, es que acá está la presencia de Dios, aquí se siente la presencia. No, quiere decir que estamos dudando de esa profesión que Cristo le ha entregado y me ha entregado a mí, que es la profesión de la fe. Amén. Y esa profesión es la profesión espiritual, que usted usted y yo tenemos esa esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza? Que terminemos esta carrera de la fe para vivir con Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial allá en su gloria. Si usted y yo
seguimos firmes como hasta este momento, déjeme decir que estamos seguros de terminar esa profesión de la fe y que es esa esperanza. ¿Y saben por qué? Porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Dios no nos va a salir con otra palabra. Por lo cual tú has colocado la fe y yo he colocado la fe de esa vida nueva. Si ustedes han leído el último capítulo de Apocalipsis, dice tierra nueva, cielo nuevo. Usted y yo seremos partícipes de esa tierra nueva y de ese cielo nuevo. Pero si estamos ¿qué? Firmes. Amén. Porque fiel es el que prometió. Luego nos va enseñando. Él nos dice en el 24, ¿qué nos pide el Señor? Allí también te está pidiendo y me está pidiendo. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Y qué le pide a usted y qué me pide? En este momento, en estas circunstancias en que se está empezando el mover de esa fluctuación dentro de las vidas espirituales, Él dice, usted hermano, usted hermana, no se olvide de su hermanito, de su hermana, de su vecino. No se olviden de estar siempre buscando la presencia de Dios. Apóyense, anímense unos a otros en el amor de Dios. Nos está diciendo allí Dios. Dice, considerémonos. Cuando dice considerémonos, Él quiere decir que nos miremos y nos apoyemos unos a otros. ¿Para qué? Para que mantengamos animados, o sea, estimularnos. ¿Pero qué? Al amor y a las buenas obras. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere Dios con usted y conmigo? Que en este momento de que muchos cristianos están fluctuando, nosotros debemos estar así como hoy estamos, dándonos ese apoyo espiritual, diciéndonos que debemos estar firmes en esa fe, que debemos estar firmes buscando la presencia de Dios, que no debemos abrir nuestros oídos y dejar que entre el enemigo por ahí engañándonos, diciendo que tal vez es que aquí, es que allá sí. No, amados, si usted le abre o le abrió el corazón a Jesucristo, Él ya te dio ese poder de estar en libertad a través de su sangre y a través del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, dice, hay libertad. Amén. Entonces Él nos está invitando a eso, a que usted y yo nos estemos apoyando. Yo creo que ustedes son testigos, no testigos de Jehová, ¿no? Ustedes son testigos de cuántos hermanitos de ustedes de pronto ya están fluctuando. De pronto están como en otras congregaciones. Hay unos que ya, por lo menos como una anécdota, quiero comentarles que en una congregación de acá de los Nazas, también yo conocí a siervos que le servían en alabanza, pero resulta y acontece también, dice, cuando ya a los pocos tiempos que volvimos a visitar, ya me comentaron, no, ahora él se fue a tocar en el grupo de oración, dicen ellos, en el grupo de oración. Pero ellos
tienen otro nombre especial también, pero ellos más que todo dicen que vamos al grupo de oración, pero resulta que ese es el grupo católico. Entonces miren que ese cristiano o ese creyente, mire que se dejó llevar por esa fluctuación, o sea que le pareció mejor, como dice, el momento. Se olvidó de que él había tenido una libertad especial, pero hoy quiere que nosotros, usted y yo, estemos firmes, siempre buscando la presencia de Dios, porque usted y yo tenemos una esperanza especial, que es llegar a esa meta final, a vivir con Cristo Jesús. Aún más, como les decía hace ratito, de que los tiempos en este momento son peligrosos. Los momentos en estos tiempos, en este momento, está buscando el enemigo que la iglesia decaiga. Pero usted y yo estamos escuchando esta voz de advertencia. Amén. Estamos escuchando esta voz de advertencia. Y obedecer la palabra de Dios. Dice, firmes. Si tú y yo estamos firmes, creo que Jesucristo nos arrebata. Y entonces a eso es lo que Dios quiere. Y a esto es lo que Dios quiere, que nos apoyemos, amados hermanos. Nos apoyemos en ese camino, que no fluctuemos. ¿Ah? Ustedes, como ven, como experiencia le digo, o como testimonio, ustedes ven cómo el talento que Dios nos ha regalado, pero cuánta tentación no nos llega. No, te pagamos mejor. Deja eso acá, siga como usted más antes lo hacía, que yo sé que usted va a recibir más dinero. No, esa es la voz del enemigo. Por ese motivo, amados hermanos, Dios me ha regalado esta palabra y yo les comparto para que estemos apoyados espiritualmente, para no perder esa carrera, para no perder la corona que Cristo le está guardando, esperando a usted y a mí, que es la corona de la vida. Amén. Por eso Él nos dice, firmes, siempre adelante, mirando a Cristo Jesús. Entonces, usted y yo ya conocemos esa verdad. Amén. ¿Sabe cuál es la verdad, amados hermanos? Es de que si nosotros no seguimos a Dios como Él nos enseña, pues nos esperaría lo que está preparando para aquellos que lo rechazaron o que rechazaron la oportunidad de esa salvación. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, él ya no tiene parte allá en esa gloria, porque él ya fue destituido, él en este momento ya está condenado, y él quiere es que usted se condene con él por toda la eternidad. Pero si usted y yo mantenemos nuestra firmeza de nuestra fe en Cristo Jesús, lograremos llegar a la meta, que es la gloria con nuestro Padre Celestial. A eso es lo que se refiere esta parte, que mantengámonos firmes, que considerémonos apoyándonos unos a otros en el amor de Dios y a las buenas obras. Cuando habla de las buenas obras, vamos a considerar todo lo que es agradable a Dios. Amén. Porque si digo, es que yo voy a hacer buena obra, voy a ayudarle a mi vecino a correr el lindero para allá, eso no es buena obra. Antes, la buena obra es decir, oiga, vengan ustedes vecinos, ¿por qué ustedes
se quieren hacer daño por este alambre que tal vez usted lo colocó un poquito acá, arreglen aquí y ya no más. ¿Saben por qué? Porque la tierra y todo lo que ustedes ven no es de ustedes, es de Dios. ¿Y saben dónde lo dice? En el Salmo 24, versículo 1. Y nosotros acá humanamente a veces nos estamos peleando por cosas materiales, pero déjenme decirle que todas esas cosas materiales, el propio dueño se llama Dios. Amén. ¿Por qué? Porque todo el día que Jesucristo venga, o el día que te llame a la presencia Dios, no vamos a poder llevar nada. Así como Dios nos mandó al mundo, nos permitió en su misericordia, así mismo regresamos, como dice, al origen, que fue el polvo de la tierra. Y a veces ignorantemente, amados hermanos, humanamente, estamos peleando por una cuarta de tierra, estamos peleando por un animal, estamos peleando por que una herencia, ¿no? Amados hermanos, los invito a que peleemos la batalla de la fe, que esa sí es la ganancia, porque dice Jesucristo que es mejor su presencia. Amén. Eso Dios lo dice. ¿Ah? Y como estamos hablando de considerémonos, apoyémonos unos a otros, esta es la forma en que Dios quiere que usted y yo nos apoyemos espiritualmente. ¿Ah? ¿Y saben por qué? Porque Dios en este momento, mire que hoy estoy con ustedes aquí hablando lo que Dios me coloca a hablar. Pero ¿saben por qué? Porque ese es el amor de Dios, amados hermanos. Si no fuera el amor de Dios y yo no le comprendiera a Dios, yo no estaría aquí parado con ustedes. Yo tal vez estaría en mi congregación calentando puesto, sentado ahí, escuchando. No, pero Dios siempre ha inquietado mi corazón para de esta manera llevar esa palabra que Él me regala para apoyarnos y siempre estar firmes con nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que yo les invito, amados hermanos. No desfallezcan, porque la gloria que nos espera es mucho más grande de lo que nuestros ojos ven aquí en la tierra. Como yo le decía a mi hermano, yo escudriñando la palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí, eso no es mentira, son historias reales, verdaderas, que sucedió y que han sucedido y que han de suceder. En este momento estamos en esos tiempos ya. Amados hermanos, ustedes dirán, pero es que no vemos señales. ¿Qué más señales necesitamos, amados hermanos? La señal que usted debe necesitar es que crecer más en su fe. Pero como hay muchos creyentes que en este momento están fluctuando, ellos buscan la verdad, dice, vamos allá, sí están haciendo milagros, vamos acá, sí, ahora sí, no, es que allá el grupo de alabanza de allá, él sí hace sentir. No, señores, amados hermanos, si usted en su corazón no permite que el Espíritu Santo esté en usted, no vas a sentir nada. Por eso lo está diciendo, vamos terminando, en el versículo 25. Nos dice, no dejando de congregarnos, allí hay una coma. Mire, amados hermanos, cuando dice no dejando de congregarnos, quiere decir que en esa oportunidad es para apoyarnos espiritualmente. ¿Por qué? Dice, no dejando de congregarnos. Usted, amado hermano, hermana, no se deje de reunir en su lugar donde usted escucha la palabra. Pero hay otra
otro término ahí que nos advierte Dios. Dice después de la coma, dice, como algunos tienen por costumbre. O sea que algunos de pronto vienen a la casa de Dios o a reunirse, pero llegan y se van lo mismo, porque no venían con esa disposición. Tal vez ellos venían era con otros pensamientos, con otros deseos, o que tal vez, porque yo les decía, tal vez ya en la casa ya no tenían nada que hacer. Entonces esa es una costumbre. Muchos creyentes viven es solamente por la costumbre, pero no es porque el Espíritu Santo esté en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted y yo nos congregamos, congreguémonos, como dijo su palabra, de corazón sincero, amados hermanos, de corazón sinceros y con toda esa fe, congreguémonos, pero no como algunos tienen por esa costumbre de que, hoy es domingo, pues me voy al culto. ¿Y sabe quién lo hace así, por de costumbre? Son los creyentes domingueros. Pero el que no es dominguero, sabemos qué horarios tenemos en el trayecto de la semana. Amén. Ya sabemos qué horario es el ayuno, ya sabemos qué horario es la oración, ya sabemos qué horario es el estudio de la palabra durante la semana. Pero el creyente que no tiene esos horarios, él solamente se congrega por costumbre el día domingo. Si ustedes observan, en la mayoría de la gente que es inconversa, ¿qué hacen? Solamente dicen, vamos a misa el domingo. El domingo es misa. Y a pesar de que ellos también tienen su horario. Y así mismo es el creyente que solamente se congrega cada domingo o cada 15 días. Pero Dios hoy quiere que usted y yo busquemos de Dios con ese corazón sincero y mantengámonos firmes en esa profesión de la fe. Amén. Por eso, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que algunos lo hacen porque ya ellos tienen esa costumbre. Pero también nos está diciendo allí, sino exhortándonos. ¿Qué quiere decir eso? Exhortándonos. Una ocasión cuando un pastor decía, voy a exhortar al líder, voy a exhortar al otro siervo, pero resulta y acontece de que, no sé, tal vez había tomado la palabra en una forma como muy extrema, y resulta y acontece que Dios nos exhorta, que quiere decir que Dios te enseña a través del llamado de atención, pero de atención amorosa, no con críticas, no con regaños, no con griterías. Cuando llega de pronto usted, hermano o hermana, quiere exhortar espiritualmente a su hermano o su hermana, nunca lo regañe, nunca lo grite, o nunca, por decir, quiera hacer que él entienda la palabra de Dios en una forma, como dice, brusca. No, cuando usted utiliza la exhortación es en buena onda, hablemoslo así para que me entienda, o sea, con amor, ¿sí? Por decir, el Espíritu Santo actúa ahí para redarguir esa mente. Y si usted lo hace con amor, téngalo por seguro que ese hermano va a escuchar. Porque yo creo que ustedes han visto cuántos hermanos siguen en una terquedad espiritual. Por más de que
de una u otra forma les hable, pero Dios dice que nosotros debemos llamarnos la atención con amor. Y dice que debemos tener presente aún más porque el día se acerca. ¿Y saben cuál es el día que se acerca? La venida de Cristo Jesús. Eso es. Entonces Dios, Él nos pide que nos apoyemos en ese amor que Él nos enseña. Entonces, en otras palabras, hoy en día, quiero decirle, amados hermanos, que si no nos apoyamos, no nos exhortamos nosotros mismos, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar predicaciones, si han tenido la oportunidad de asistir a algún culto, y si le han puesto cuidado, de pronto en este tiempo la palabra de Dios o el evangelio está siendo muy liviano. ¿Saben por qué? Porque el pastor dice, es que este hermanito es el que más ofrenda, y si yo hablo de todo lo que están haciendo o lo que Dios me dice, entonces se me va. ¿Y quién va a ofrendar por él? No, amados hermanos, de eso no se trata. Se trata es de que nosotros nos presentemos ante Dios con ese corazón sincero y ser firmes y luchar nuestra batalla. A eso es lo que Dios quiere. Y si, como dice, o como dijo un siervo, si hay que decir las verdades para que el creyente esté firme y enfocado en la fe, hay que decir esa verdad. Amén. No hay que hacerlo por temor de que porque él, si yo hablo así, se me va a ir de la congregación. No. ¿Por qué? Porque si Dios le habló a esa persona, es porque hay una razón. Y esa razón es de que Dios no quiere que él se pierda. Por esa misma razón Dios le da la palabra al siervo para hablar esa verdad. Amados hermanos, cuando yo vengo escudriñando la palabra de Dios, he encontrado una palabra en un término que está en el griego y habla del arrepentimiento, del volver de Jesucristo. Y de eso es lo que en este tiempo casi no se predica. No se predica de que Jesucristo va a venir o que está pronto para venir. No se predica que hay que arrepentirse, sino que, más que todo, las predicaciones de hoy en general, en toda parte, se está predicando es sobre la prosperidad. Y sabemos una cosa que, pues, para Dios todo es posible, pero Dios en este momento no quiere que nosotros nos distraigamos, porque hace un momento yo le dije que todo lo que es de esta tierra se quedará. Nosotros tenemos es que prepararnos espiritualmente, estar firmes, luchando, batallando para llegar a la meta. Y esa palabra que yo la encontré se expresa que la parucía del Señor Jesucristo sobre el arrepentimiento se está predicando muy poco. Pero hoy Dios te ha hablado y me ha hablado a mí que nosotros tenemos que buscarle en Él con esa firmeza de corazón sincero en esa fe, porque Él es fiel en todo, de ayer, de hoy, para siempre. Amén. Él es fiel.
Y Él no quiere que usted y yo perdamos esa herencia que Él nos tiene preparados, porque Él dice que en su promesa está la tierra nueva y los cielos nuevos, y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Démosle gracias a Dios.